Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al día número 34 de nuestro módulo 2. Acá tenemos en el área de comunicación y lenguaje L1 el siguiente tema. Leo un texto informativo. Muy bien, leemos detenidamente este texto informativo que está acá y la actividad que vamos a realizar es la siguiente. Vean pues. Dice nuestra hoja de trabajo lo siguiente. Lo vamos a hacer más para acá. Lee detenidamente el texto que se encuentra en el módulo. ¿Qué texto? Este que está aquí, miren, el que se titula La Incaparina. Es este texto que está acá. Lo vamos a leer detenidamente, en silencio. Luego, completa las siguientes oraciones escribiendo un objeto directo. Eso quiere decir OD. ¿Se recuerdan que ya estuvimos viendo estos modificadores del predicado? Escribiendo un objeto directo o un objeto indirecto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar estas oraciones. Estas oraciones son sacadas de este texto que está acá. Y por supuesto que el objeto directo y el objeto indirecto también se encuentran en este texto que está acá. Por eso les estoy diciendo, hay que leer detenidamente este texto. Por ejemplo, miren pues. En la oración número 1, ¿qué es lo que pide? Dice objeto directo. Y la oración empieza. El INCAP inició. Recordamos que para escribir o para identificar un objeto directo utilizamos esta pregunta. ¿Qué más el verbo? El verbo acá es inició. Entonces preguntamos, ¿qué inició el INCAP? La respuesta nos va a dar el objeto directo. Pero ¿dónde encontramos la respuesta? La respuesta no la vamos a inventar. La respuesta la vamos a encontrar en el texto. Entonces, pregunta, ¿qué inició el INCAP? Tendremos que leer acá entonces. Y si leemos en los años 50 del siglo XX, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, eso significa las siglas INCAP, Instituto de Nutrición de Centroamérica, CA, y Panamá, INCAP. Bueno, aquí dice inició. Miren, aquí vamos a encontrar la respuesta. ¿Recuerdan lo que decía aquí? Para encontrar el objeto directo, hacemos la pregunta, ¿qué más el verbo? ¿Qué inició el INCAP? Aquí lo encontramos. Inició una serie de investigaciones sobre un síndrome. Entonces contestamos nosotros acá. Inició una serie de investigaciones. Recuérdense que las oraciones terminan con punto. Entonces acá ya tenemos, miren, nuestro objeto directo. Le escribimos O de abajo y ya tenemos completa nuestra oración, que fue lo que nos pidió un objeto directo. El INCAP inició. Preguntamos, ¿qué más el verbo? ¿Qué inició el INCAP? Respuesta, una serie de investigaciones. Objeto directo. Pero todo esto es el objeto directo, miren. Una serie de investigaciones, porque es lo que responde a la pregunta que inició el INCAP. Ese es el objeto directo. Y el objeto directo lo encontramos en la lectura. Ahora, en la segunda oración, ¿qué pide? Un objeto indirecto. El INCAP buscaba crear un alimento nutritivo. Para encontrar o para escribir el objeto indirecto, entonces ya utilizamos esta pregunta. ¿Para qué o para quién? Miren, ¿para qué o para quién? Más el verbo más el objeto directo. Por ejemplo, en esta oración, el INCAP, ¿para qué o para quién? Más el verbo. ¿Para quién buscaba crear
¿Para qué buscaba crear el verbo? Buscaba crear más el objeto directo, un alimento nutritivo, el INCAP. La respuesta nos va a dar el objeto indirecto. ¿Y dónde encontramos la respuesta? En la lectura, muy bien. Y miren, la oración número 3 vuelve a pedir un objeto directo. Dice Ricardo Bresani logró. Y también acá, en la número 4, vuelve a pedir un objeto indirecto. El INCAP buscó a los hermanos Castillo. Entonces, recuérdense las dos preguntas que utilizamos tanto para encontrar el objeto directo o para escribirlo y para encontrar o escribir el objeto indirecto. Pueden pedirme una foto de este ejercicio si ustedes gustan. Esto es lo que corresponde a comunicación y lenguaje L1. En el área de matemáticas lo que tenemos es el siguiente tema. Trabajando con triángulos parte 1. Muy bien. Triángulos parte 1. Aquí tenemos unos ángulos, miren. Los ángulos se forman por dos líneas o dos rayos. Dos líneas o dos rayos forman un ángulo. Entonces dice, realiza la actividad en tu cuaderno, clasifica los siguientes ángulos en agudos, rectos y obtusos. Muy bien. Un ángulo recto, empezamos con el número 3. Un ángulo recto es el que mide, miren, 90 grados. El ángulo recto, que parece una L, mide 90 grados. A ese se le llama ángulo recto. A los que miden más de 90 grados, como este, porque miren, si este mide 90, que es por acá, entonces este va a medir más de 90 grados. A este se le llama ángulo obtuso, mide más de 90 grados. Vamos a colocar aquí más de 90 grados. Y a los que miden menos de 90 grados, como este que está acá, porque si midiera 90 grados la línea llegara acá, aquí fuera de 90 grados, pero miren, es menos. Este mide menos de 90 grados, entonces a este ángulo se le llama ángulo agudo. Así que repito nuevamente, al ángulo que mide menos de 90 grados se le llama agudo. Al ángulo que mide más de 90 grados se le llama obtuso. Y al ángulo que mide exactamente 90 grados, como este que está acá, se le llama recto. Ángulo recto. Entonces, el 4, ¿qué sería? ¿Qué tipo de ángulo es? ¿Agudo, recto, obtuso? Miren la forma. ¿Y el 5? Igualmente, miren la forma en que está ese ángulo. Respóndanlo ustedes en su libro. Ahora bien, vamos a leer lo siguiente. Observa los siguientes grupos de triángulos. Miren, aquí tenemos 3 grupos de triángulos. Leemos abajo de cada grupo. Los triángulos con 3 ángulos agudos se llaman triángulos acutángulos. Miren, acá por ejemplo, podemos ver aquí donde estoy señalizando que cada ángulo mide menos de 90 grados. Por eso sus ángulos son agudos. Y estos triángulos que sus 3 ángulos son agudos se llaman acutángulos. Los triángulos con un ángulo recto, o sea que tienen un ángulo recto, se les llama triángulos rectángulos. Miren aquí, este es el ángulo recto. Miren acá y acá, ¿ve? Miren, cabal. Este también tiene un ángulo recto aquí, miren, es este con este, ¿ve? Los demás ángulos no son ángulos rectos. Y este también tiene aquí, miren, aquí y acá tiene su ángulo recto. Entonces los triángulos que tienen un ángulo recto se les llama triángulos rectángulos. Miren.
Y a los triángulos con un ángulo obtuso, o sea, un ángulo que mide más de 90 grados, se les llama triángulos obtusángulos. Aquí está, obtusángulos. O sea, miren, este ángulo que está acá, perdón, este con este, hacen un ángulo que mide más de 90 grados. En este triángulo de arriba, el ángulo que mide más de 90 grados está aquí arriba, que es este. Y miren, el de este también es este ángulo que está acá, formado por estas dos líneas. También es un ángulo obtuso que mide más de 90 grados. A este grupo de triángulos se le llama obtusángulo. Repetimos entonces. Los triángulos con tres ángulos agudos se llaman acutángulos. Los triángulos con un ángulo recto se le llama rectángulos. Y los triángulos con un ángulo obtuso se le llama obtusángulos. Bueno, pues habiendo explicado esto, entonces nos dirigimos a nuestra hoja de trabajo y aquí dice lo siguiente. Escribe el nombre del grupo al que pertenecen los triángulos del módulo. ¿Qué triángulos? Están acá, miren. Aquí los tengo enumerados. Son 5. Empiezan así: 5, 2, 4, 1 y 3. Yo los coloqué así desordenado para que ustedes puedan identificar a qué grupo de triángulos pertenece cada triángulo que está acá. Por ejemplo, el triángulo 1. Busquemos el triángulo 1. Este es el 5. Este es el 2. Este es el 4. Aquí está el 1. Muy bien. Este triángulo, ¿a cuál de estos tres grupos pertenece? ¿A los acutángulos, a los rectángulos o a los obtusángulos? Si este triángulo perteneciera a los acutángulos, quiere decir que tiene tres ángulos agudos. Pero si podemos ver acá, no tiene los tres ángulos agudos. Si perteneciera a los rectángulos, quiere decir que este triángulo tiene un ángulo recto y podemos observar y no tiene ningún ángulo recto. Tiene un ángulo obtuso que lo forman estas dos líneas. O sea, este ángulo mide más de 90 grados. Entonces quiere decir que este triángulo número 1 pertenece a los triángulos llamados obtusángulos. Entonces escribimos la respuesta aquí. Obtusángulos. Le colocamos la tilde donde corresponde. Y ahí está la respuesta. Miren, triángulo 1 pertenece a los obtusángulos. Así lo van a hacer con los otros 4 triángulos. Esto es lo que corresponde al área de matemáticas. Siguiendo con el área de ciencias naturales y tecnología, acá nos encontramos el tema informes científicos. Es necesario leer todo lo que está acá y más que todo esta parte de acá donde empieza diciendo el informe científico. Es el documento escrito que comunica los resultados de una investigación sobre la ciencia. Hay que leer bien este contenido porque miren la actividad que vamos a realizar. Esta dice así: realiza lo siguiente. Inciso A. Haz una lista de las características del informe científico. ¿Dónde están las características del informe científico? Que por cierto son 4. Acá, en este contenido. Y el inciso B dice: realiza una investigación para responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos? Lo pueden investigar en un libro de ciencias sociales o también en internet. Básicamente esto es lo que tenemos que hacer en ciencias naturales y tecnología. En el área de ciencias sociales, el tema que tenemos es la división política de América. Esto se refiere a los países que conforman las 3 regiones
en que se divide el continente americano. Muy bien, podemos darle la lectura a esto que está acá, que es muy importante, pero la actividad que vamos a hacer corresponde a lo siguiente. Dice así: escribe lo siguiente. Número 1. Escribe los países que pertenecen a América del Norte. Hacemos un listado de los países que conforman América del Norte. Hay que investigarlo en internet. Número 2. Escribe los países que pertenecen a Centroamérica. Hacen un listado también acá. Aquí se encuentra nuestro país en Centroamérica. Y número 3. Escribe los países que pertenecen a América del Sur. Y hacemos un listado de lo que está acá. Esto depende de la investigación que nosotros podamos hacer. Recuerden que pueden pedirle ayuda a gente que ha estudiado, personas mayores, o bien si ustedes son expertos en el uso del internet en sus celulares, allí pueden consultarla. Básicamente esto es lo que tenemos que trabajar en ciencias sociales.